En primer lugar, agradecer a Izquierda Unida, primero por hacer el acto y segundo por invitarme. Agradecer también las ponencias de mis compañeros y a todos vosotros por haber venido. Yo voy a hablar del tema de los micromachismos. No sé si se me escucha bien. Ya han empezado a contar otros ponentes que los micromachismos es algo que está muy arraigado a la cultura y a la sociedad moderna. Y es algo que desgraciadamente está más oculto de lo que podamos entender. El término micromachismo fue acuñado a principios de los 90 por el fisioterapeuta argentino Luis Bonino. Aunque es argentino, llevaba 25 años viviendo en España, con lo cual la sociedad que estudia es la sociedad española y no la latinoamericana. Este autor se había inspirado anteriormente en algunos otros autores que ya apuntaban a definir este término, aunque lo definían a lo mejor con otras palabras distintas, pues como Baudelaire o Thiers Vidal, que son autores importantes en la sociología crítica francesa. La definición de micromachismo obedece a todo lo que veis en la presentación, pero podría definirse como sutiles e imperceptibles maniobras de ejercicios de poder de dominio masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la autonomía femenina. Los micromachismos al final los vamos a ver, por hacer algunas aclaraciones, en un marco de la pareja heterosexual moderna. Es decir, el varón ha visto que entre sus padres o sus abuelos ha habido una relación patriarcal, una relación que él mismo reconoce que ha sido muy machista y trata de alejarse de ello. Entonces, hoy en día, en el siglo XXI, ese varón no se considera machista por considerarse no parecido a su padre, no parecido a su abuelo. Yo no soy así, abandono esa idea, no soy machista. Desgraciadamente, como está tan arraigado en la cultura esta situación, lo que van a buscar las asociaciones feministas y antipatriarcales es desafiar este tipo de pensamiento y, en cierto modo, este tipo de cultura que en realidad sí que es muy machista. Hay varios tipos de micromachismos. Estarían los encubiertos, de crisis y coercitivos. Estos son los tres tipos que señala el autor que en realidad acuñó el término. En primer lugar, voy a hablar de los micromachismos coercitivos. En este tipo de micromachismo, el varón no utiliza la fuerza, no tiene por qué ser una fuerza física, por supuesto, puede ser una fuerza moral, psíquica, económica o simplemente de la propia personalidad para intentar obligar a la mujer. Todo ello lo que suele promover en la mujer es inhibición, desconfianza en sí misma, disminución de la autoestima, y todo ello es lo que va a generar el desbalance de poder. Dentro de estos micromachismos, pues podemos observar algunos rasgos, como son, por ejemplo, la intimidación, que es lo que ejerce el varón cuando tiene ya una fama. La fama puede ser real o puede ser fantaseada, de abusivo o agresivo. Es decir, hay indicios de si no se obedece lo que dice ese varón, puede pasar algo. Se trabaja con intimidación. También estamos ante el control del dinero. Son maniobras para monopolizar el uso o las decisiones sobre el dinero en la pareja. Se limita su acceso a la mujer porque la creencia en este micromachismo es que el dinero es un patrimonio masculino. Trabaja él, lo ha ganado él. Con lo cual se niega totalmente el valor económico que supone el trabajo doméstico y la crianza y el cuidado de los niños. También hay, esto aparece prácticamente en todos los micromachismos, una no participación en lo doméstico por considerarse algo femenino y lo público considerarse masculino. El varón siempre justifica apelando a su rol de proveedor, al que trae el dinero a casa, y no se le puede agobiar más de lo que soporta en su trabajo. También encontramos un uso expansivo, abusivo del espacio físico y del tiempo para sí mismo. Se considera que el espacio y el tiempo son posesión masculina. En cuanto al espacio hogareño, pues el varón, por ejemplo, invade la casa con su ropa, que la tienen por todo el hogar, utiliza para su siesta el sillón del salón, con lo cual impide el uso de este espacio común. Nos encontramos también ante insistencia abusiva,
que es lo que conocemos popularmente como el ganar por cansancio. Esto ocurre constantemente. Al final la mujer acepta lo impuesto a cambio de tener un poco de paz en el hogar. La imposición de la intimidad, también esto ocurre desgraciadamente. El ejemplo más característico es la seducción forzada, cuando él quiere sexo. Al final la pareja tiene sexo cuando lo decide él, no cuando lo deciden ambos, como debería ser. También hay una apelación a la superioridad de la lógica varonil. El varón es el que tiene la razón y es el que tiene la lógica de su parte. Impone ideas, conductas y elecciones que normalmente son desfavorables a la mujer. Esto, por ejemplo, es la elección del lugar de vacaciones. Normalmente es por parte del varón. Y finalmente hay una toma o maniobros repentinos del mando de la situación. El varón es el único que tiene el poder de decisión. Esto ocurre, por ejemplo, con la monopolización del zapping, con el mando a distancia de la televisión, invitaciones a último momento de personas importantes, como por ejemplo jefes, parientes, etc. El siguiente tipo de micromachismo son los micromachismos encubiertos. Este tipo de micromachismo es el más peligroso de todos por su dificultad para identificarlo. Es el más arraigado en la cultura. No lo identificamos. Es decir, lo peligroso de este tipo de micromachismo es que se identifica cuando ya ha habido un problema. No en el momento en el que se comete, sino cuando ya ha habido un resultado. Como atenta del modo más eficaz con la simetría relacional y la autonomía femenina, utilizan el afecto, la inducción de actitudes para disminuir el pensamiento y la acción eficaz de la mujer, llevándola a hacer lo que no quiere y conduciéndola a la dirección que al final es la que elige el varón. ¿Cómo vemos esto? Pues por ejemplo en el abuso de la capacidad femenina del cuidado. En este sentido, este es el grupo probablemente más avalado y silenciado por la cultura, tanto por los varones como por supuesto por las mujeres. Hay una maternalización de la mujer, es la inducción a que la mujer sea pues como una madre tradicional, una mujer cuidadosa, comprensiva, una práctica que impregna el comportamiento masculino. La delegación del trabajo doméstico y cuidado de los vínculos y las personas, porque lo doméstico y el cultivo de la conexión son patrimonio siempre de la mujer. Y luego estarían los requerimientos abusivos solapados, que son los comportamientos que conocemos coloquialmente como el niño tirano. Utilizan los varones pues, cuando enferman, la exigencia no verbal de ocuparse de la familia de él, sus amigos, sus animales, incluso que usualmente él promueve que los hijos tengan en casa, o los antojos masculinos, exigencias con las comidas, horarios, incluso silencios. También hay una creación de falta de intimidad. Aquí nos aparece algo muy importante a destacar y que tampoco valoramos apenas, que es el silencio. La renuncia a hablar o hablar de sí es una actitud habitual en los varones. Este tipo de actitudes son inimaginables en una mujer. Si una mujer sale del hogar y llega a casa y no trae compra, o no había misa, ¿dónde ha estado? Pues tendrá que dar una explicación, ¿no? ¿Dónde has estado? He estado tomando un café con las amigas. Vale, ya está. Es inimaginable que una mujer no dé una explicación. En cambio, un hombre puede venir de donde quiera, puede llegar cansado, puede no hablar porque al hombre hay que respetarle. Está cansado, no le habléis. Es en la monopolización del silencio. Permanecer en silencio, no sentirse obligada a hablar ni a dar explicaciones, lo conocemos como la autoridad silenciosa. No aceptando que la mujer haga lo mismo, por supuesto, y forzándola además a tener que adivinar lo que le pasa a él y a lo que gira a su alrededor. Al final la insistencia de la mujer muchas veces es vivida por el varón como una persecución que incluso él niega haber originado. Él se defiende diciendo no sé expresarme. Sería inimaginable que una mujer hiciera algo así. También nos aparece un aislamiento y puesta de límites siguiendo en esta línea, pues con frases como por ejemplo déjame en paz, estoy ocupado, no me vengas con problemas, no me presiones, nunca estás conforme, no me organices, lo hago a mi modo, estoy todo el día trabajando y quiero paz, como si la mujer no trabajara. Y al final, finalizan casi todas con un me tienes harto. También aparece la avaricia de reconocimiento y disponibilidad, pues por ejemplo la frase por excelencia es si sabes que te quiero o que aprecio lo que haces, ¿para qué precisas que te lo diga?
una inclusión invasiva de terceros, amigos, reuniones, actividades. Esto ocurre cuando el varón, pues por ejemplo, sale de trabajar y quiere que la familia pueda cenar con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, y la mujer a lo mejor está cansada, ha tenido mucho trabajo, bien en casa, bien fuera de casa, y cuando le pide un poquito de ayuda, el varón responde que la mujer es poco sociable. Aparece también la pseudointimidad, en la que el varón dialoga, pero siempre manipulando el diálogo. Hay una comunicación defensiva, ofensiva, en la que se habla para imponer y convencer. Aparecen engaños y mentiras, en las que el varón oculta u omite información para desfigurar la realidad, siempre a su favor, por supuesto. Entre los engaños más frecuentes se encuentran, pues, por ejemplo, incumplir promesas, adular, negar lo evidente, negar descubrimientos femeninos, infidelidades. Y entre las mentiras, pues aquellas centradas en el uso del dinero, el tiempo realmente ocupado, el no reconocer errores, sabiendo que se han cometido, ofrecer aquello que no se está dispuesto a dar, en lo que se refiere sobre todo a comprensión y colaboración. También hay una desautorización, descalificaciones, en las que vemos la ridiculización, el restar importancia y quitar seriedad a las opiniones femeninas, incluso en algunas ocasiones esta descalificación apunta directamente a la inteligencia, cuando dicen, pues tú no tienes ni idea, no sabes razonar, o la capacidad de percepción, tú exageras, o en el peor de los casos, estás loca. Negación de lo positivo, no se reconoce a la mujer sus cualidades, especialmente, como ya hemos comentado, del valor doméstico, conclusión de terceros. También lo que llamamos el terrorismo misógino, que son comentarios descalificadores repentinos y sorpresivos, tipo bomba, realizados generalmente en el ámbito público, que por tratarse en el ámbito público dejan indefensa a la mujer. Pues, por ejemplo, comentarios recordatorios de las tareas femeninas no realizadas. Autoalabanzas y autoadjudicaciones, no dejarse enseñar por la mujer, sobre todo por las tareas domésticas, porque según dice el varón, pues ya lo sé, tú no sabes enseñar. La exclusión de la mujer de alguna actividad diciendo, deja, yo lo hago mejor. La autoadjudicación del coche más grande de los existentes en casa, porque tú no lo cuidas y es muy complicado para ti, etc. Esto también es algo muy común. Normalmente cuando un matrimonio tiene dos vehículos y los dos vehículos, por ejemplo, son un Mercedes y un SEAT, la mujer es la que tiene el SEAT, porque como va a tener la mujer el Mercedes si no lo sabe cuidar. También aparece el paternalismo, se enmascara en la posesividad y a veces el autoritarismo del varón, haciendo por la mujer y no con la mujer, intentando aniñarla. La manipulación emocional, en la que, por desgracia, se utiliza el afecto como instrumento para lograr el control de la relación. Aparece la culpabilización e inocentización. Tenemos dos caras. Por una se hace sentir a la mujer en falta de los modos más variados, generalmente apelando a su no saber hacer, o a no desempeñar correctamente su rol de esposo o madre, la esposa cariñosa, atenta, en fin. Por otra cara, el varón nunca se siente responsable de nada y además culpa a la mujer de cualquier disfunción familiar. Hay dobles mensajes afectivos, mensajes de afecto con un fin manipulativo oculto, la maniobra tan conocida como si no haces esto por mí es porque no me quieres. El enfurruñamiento, que es una acusación no verbal, pues que no tiene ninguna razón de ser. Entonces, pues, por ejemplo, a mí no me importa que salga sola, lo decimos con cara de enfado. Y finalmente, para terminar con este micromachismo, la autoindulgencia y autojustificación. Esto también es algo súper común, pues hacerse tonto, la inconsciencia, no me di cuenta, las dificultades de los varones, quiero cambiar, pero me cuesta, los hombres somos así, las obligaciones laborales, no tengo tiempo para ocuparme de los niños, no puedo controlarme, es imposible para mí, ¿para qué quieres que cambie si así me siento bien? Aparecen las impericias y los olvidos selectivos, que consisten en evitar responsabilidades y como las evitan, se las tienen que imponer a las mujeres, claro, a partir de declararse inexperto en determinadas tareas, pues como por ejemplo limpiar la cocina, utilizar la plancha, la lavadora, porque estos son instrumentos demasiado complejos. En cambio, saben utilizar a la perfección un ordenador o un smartphone, que es mucho más complejo que una lavadora. También, pues, las comparaciones ventajosas, apelándose a que hay varones peores que él, con lo cual tampoco tienes por qué quejarte. El varón, incluso los más progresistas,
Y esto es algo muy grave. Los más progresistas dicen, yo no soy machista, ayudo a mi mujer. Con lo cual, bueno, pues eso claro que es muy machista, porque en realidad las cosas se tendrían que hacer entre ambos, no uno que ayude al otro. Ayudan los niños, no los compañeros sentimentales. El último micromachismo es el micromachismo de crisis. Este micromachismo va a aparecer, como su propio nombre indica, solo en momentos de crisis. Es decir, el momento en el que se produce un desequilibrio en el estable desbalance de poder en las relaciones, pues como el aumento del poder personal de la mujer, por algún tipo de cambio en su vida, pues por ejemplo porque venga aquí, nos conozca y quiera revelarse, o simplemente porque haya encontrado trabajo y de pronto le diga a su pareja, necesito que compartamos las tareas del hogar. Aquí aparece el micromachismo de crisis, porque lógicamente la mujer va a luchar por una mayor igualdad en la relación. Ante esta crisis, ¿cómo actúa el varón? Pues con un mecanismo, por ejemplo, de hipercontrol, porque tiene temor de que se pueda quedar a un segundo plano, porque la mujer ya no va a estar en casa esperándole a él, a lo mejor se va a tomar un café con sus compañeros de trabajo, un pseudo apoyo, una resistencia pasiva y distanciamiento, la conducta de acecho, cuando no toma iniciativa, y cuando la toma la mujer dice, es que yo lo hubiera hecho mejor que tú. Un distanciamiento, amenazas de abandono real, refugiándose en el trabajo, o incluso en otra mujer más comprensiva. Esto también es muy duro. Rehuir la crítica y la negociación, porque debería cambiar, si la que has cambiado eres tú. Es tu problema, ¿de qué te quejas si ya me conociste así? Y termina, si tú no hubieras cambiado, todo estaría bien. Aparecen las promesas y hacer méritos en los momentos de crisis, pues son cambios que de repente el varón siente miedo por una posible amenaza de separación. Entonces aparecen promesas de voy a cambiar, dame otra oportunidad. Aparece un hombre seductor, atento, en los que hace regalos. El victimismo, en el que el varón se declara víctima inocente de los cambios y locuras, como denomina de la mujer. Y si finalmente se decide hacer un cambio, este cambio lo vive como un gran sacrificio. Pide muchísimo reconocimiento por parte de la mujer y además constantemente le recuerda, a ti nada te conforma, no te conformas con nada de lo que hago. También, por supuesto, como los cambios son muy paulatinos, viven también ese tiempo, consiste en postergar y alargar esos cambios que requiere la mujer hasta que de repente aparece el ultimátum de si esto no cambia, me marcho, te dejo, se termina la relación. Solo en ese momento es cuando el varón reacciona. Y bueno, también, como es lógico, dar lástima. Los varones buscan aliados que comprueben lo bueno que es él y lo mala que es ella. Incluso llegan a tener comportamientos autolesivos, tales como accidentes, aumento de adicciones, enfermedades, amenazas de suicidio, que apelan a la predisposición femenina al cuidado e inducen a pensar que sin ella él podría terminar muy mal. Para terminar la intervención quería hablar de los efectos que tienen los micromachismos en mujeres, hombres y en la relación. En las mujeres, pues como es lógico, un agotamiento de sus reservas emocionales, el sentimiento de derrota e impotencia, un deterioro enorme de su autoestima, por supuesto, un aumento de la inseguridad y disminución de la capacidad de pensar. Aparece una distorsionalidad de la realidad. La mujer ya no sabe cuál es la realidad. Incluso, y esto es algo muy interesante, los estudios epidemiológicos muestran que las mujeres en pareja disminuyen su salud mental y calidad de vida, al contrario que los varones, que la aumentan. Una disminución de su poder personal y análisis del desarrollo personal, por supuesto, y al final un malestar difuso, una irritabilidad crónica y un hartazgo de la relación. Tenemos que entender que una mujer que sufre este tipo de micromachismos, si se termina la relación, le va a costar mucho tener otra relación y probablemente no la tenga. Entonces, hay frecuentes motivos por los que la mujer al final tiene que tomar una decisión. ¿Y qué es lo primero que se le ocurre? Pues acudir a una consulta de salud mental. El gran problema que tenemos con los dispositivos de salud mental es que frecuentemente suelen atribuir dichos malestares a la exageración de ciertas características femeninas.
dramatismo, inconformismo, etc. Entonces al final la mujer se vuelve loca, se encuentra en un círculo vicioso en el que se da cuenta que no puede mantener una relación porque cuando la ha mantenido lo ha pasado fatal, se siente inútil, se siente mal. Y bueno, en cambio los varones, los efectos de los micromachismos pues son el opuesto. Un aumento o conservación de su posición superior y de dominio, con desinterés creciente, como es lógico, de las necesidades y derechos de la mujer. Una afirmación de su identidad masculina, sustentada en las creencias de superioridad sobre la mujer. Y al final, un aislamiento receloso creciente, ya que el dominio, y tenemos que entender que el dominio no asegura el afecto femenino, solo obediencia. Al final el hombre tampoco se siente cómodo, porque la mujer tampoco le quiere. Solo tiene una mujer sumisa, que solo obedece. Entonces al final se crea un recelo en la pareja, no solo por parte de ella, sino también por parte de él, como es lógico. Para finalizar, los micromachismos lo que producen en el vínculo de la pareja pues es un encarrilamiento de la relación en dirección siempre, claro, a los intereses del varón, favorecido esto por el mandato cultural, como comentaban los compañeros anteriormente, hacia las mujeres, de que aceptan al varón tal y como es. En este caso, pues por ejemplo, entendemos que las mujeres muchas veces dicen ¿cómo no voy a ceder? Es que tampoco puedo estar peleándome todo el tiempo con él. Pero al final la que cede siempre es ella. Hay un etiquetamiento de la mujer siempre, siempre, siempre como la culpable de este deterioro del vínculo, cuando ella desea un cambio y él se niega a moverse hacia la igualdad. Entonces finalmente lo que se produce en la relación es una guerra fría, una transformación de la pareja que pasan de ser compañeros sentimentales, de ser amantes, a adversarios convivientes. Un empobrecimiento de la relación en el que se crea un terreno favorable para otras violencias y abusos. Muchas gracias.